Es periodista, además directivo de la Federación de Periodistas del Perú. José, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Primo, muy buenos días por tu intermedio. Como siempre menciono, primero nuestro agradecimiento a toda la vasta legión de oyentes de Radio del Sur y Café con Leche que nos obsequian con su sintonía, con su presencia todas las mañanas. Antes de iniciar el tema, primo, quiero hacer un llamado hoy, 19 de enero, a que estas marchas que se van a suceder en Lima, que han sido convocadas bajo el nombre de la toma de Lima, pues no conlleven finalmente a que haya desenlaces fatales, a que nadie muera, de ninguno de los lados, ni de aquellos que erróneamente se encuentran en la capital protestando por un tema político, no reivindicativo en lo social, sino por un tema ideológico y político, y menos por el lado de nuestras fuerzas del orden. Ojalá, hacemos la invocación desde acá, primo, a que todo esto no termine mal, a que no corra sangre por las calles de Lima, como lo Claro, auguró y lo vaticinó el ex premier del ahora detenido presidente Pedro Castillo. así es. Ahora, lo que hay que ver también, y permíteme hacer un agregado, y es lo siguiente. Ayer estuve yo en Chilca, estuve en Pucusana, y en el peaje, donde se supone, de todas maneras tienen que pasar los buses, con los protestantes y todo, todo está normal. O sea, si bien es cierto, ha habido gente que ha entrado, no pensemos en, mira, para invadir Lima, como ellos suelen llamar, lo que pasa es que lo hacen para buscar el temor de la gente, el miedo de las personas, necesitas tener pues miles de carros, Así miles de es, personas, y eso no se ha así dado. es, Lo otro es, tomar Lima significa que vienes y te haces dueño de todo, o sea, vienes a invadir, pero tú tienes 50 personas o 300 personas en Ica, tienes otros 300 personas en Arequipa, tienes 50 qué sé yo, un poquito más adelante de Ica, luego tienes 200 en Puno o 300 en Puno. La pregunta es, con eso tú quieres invadir Lima? Ahora, lo otro es, ¿cómo es que pretenden entrar a Lima, invadirla, cuando en realidad Lima, mira, han entrado con la justa creo que 300 o 200 personas en la Universidad de San Marcos, de manera a la prepo, de manera prepotente, ¿correcto? Yo me pregunto, ¿esa es la forma de tomar Lima? ¿Lima acaso no fue tomada hace años por los provincianos? Años, hablo de años atrás, con gente que venía a Lima porque el mismo terrorismo los votó, los hizo salir de sus tierras y tuvieron que venir a Lima para trabajar y salir adelante. Esa es la verdadera toma de Lima, no hay otra. Las otras son simplemente payasadas de gente que quiere de alguna u otra manera buscar el miedo de las personas. Que entre si quieren, ya les hemos dicho ya, que entren por el lado de Puerto Nuevo, que entren por el lado del Rima, que entren por el lado de Barros Alto, que entren por el lado de Villa María, que entren por la zona donde realmente la gente les va a parar el macho. Porque este es gente que sencillamente vienen a qué, a revenderte bombardas. O sea, ese es el tema. Son gente que viene a hacer mal, el daño. O sea, hay que pararlos tal como son. sí, así es, primo. Y lamentablemente, como bien se ha estado señalando en redes sociales por algunas personas de corte libertario, lo que en realidad la izquierda quiere es un par de muertos en Lima para justificar su acción, para seguir aupados allí en este caballito de la mal llamada protesta. Un detalle acerca de la Universidad San Marcos, primo, antes de entrar en contacto con Guillermo Peña y tocar el tema que hemos Ya está en preparado línea. esta mañana. La presencia de Sigrid Bazán ayer en la Universidad San Marcos. El detalle, primo, vestida con un polo rojo. Qué coincidencia, qué casualidad, ¿no? No solo, pero van preparados para eso. Ellos están en su negocio. Yo me pregunto, ¿y ella por qué no le dice a la gente de San Marcos que en sus vacaciones o sus descansos se va a Miami? Se va a las Así mejores es. playas. O sea, ¿por qué no le Ajá. dice a la gente de San Marcos que así como se pone toda pobrecita para esa gente, ¿por qué no le dice que también se va con lo mejor de las mejores ropaños y la mejor ropa y la luce y en buena hora porque es su plata, ¿no? La luce en Estados Unidos. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué tanto rajan de Estados Unidos como el imperialismo y todo? Y esos son los lugares donde ellos se cogen para descansar. Primo, cuando Martín Vizcarra regaló dinero del Estado mediante Reactiva Perú a determinados medios de comunicación para comprar conciencias, el diario La República, bueno, que recibió ese estipendio, en ese momento ella era
nuera de Chicho Momi. Así Ella tenía es. una relación amorosa con el hijo Así de es. Chicho Momi. La Federación de Periodistas del Perú, de la cual me honro en ser parte, emitió un valiente y directo pronunciamiento acerca que el dinero que se daba, que se debía dar mediante esa ayuda, debía ser para pagar a proveedores y pagar trabajadores. En Bien, caso, ¿qué así hizo es. Chicho Momi? ¿Qué hizo Chicho Momi? Cogió el dinero y votó trabajadores. Despidió trabajadores. Sigrid Bazán en ese momento era narradora de noticias en el noticiero de Frecuencia Latina, el noticiero central. No dijo nada, no dijo esta boca es mía. Se le acabó la revolución, enterró las convicciones revolucionarias y todo ello. ¿Qué hicieron los amigos de Frecuencia Latina? La sacaron del aire por 48 horas porque la avalancha de críticas en redes sociales fue demoledora. En resumidas cuentas, la revolucionaria Sigrid Bazán, Sigrid Tesorito, Tesoro, ese es su nombre, cayó en todos los idiomas ante el abuso laboral cometido por su suegro. Y no se olviden que en un momento difícil también del país se fueron a Arabia. Se fueron de Así vacaciones es. a Arabia, tres Se fueron de congresistas. vacaciones Así es. y el tema de las agendas sigue pendiente. Así es. Bien, primo, vamos a lo que hemos preparado esta mañana para ustedes mediante Café con Leche Amigos. Vamos a hacer la presentación respectiva. Por favor, Guillermo Peña. adelante, adelante José, te quedas ahí con el programa, ¿de acuerdo? Así que adelante y Gracias, la primo. bienvenida a Guillermo Peña. ¿Cómo está Guillermo? Buenos días, bienvenido. Buenos días, primo. ¿Qué tal? Un gusto estar en este espacio y, por supuesto, también ser parte de un programa concentrado precisamente en la investigación, el análisis y, sobre todo, justamente con dos personas con las que comparto muchísimo en común en materia de investigación. A ver, permítanme hacer los honores respectivos. Guillermo Peña es un valiente periodista cañetano que desde su trinchera informativa se enfrenta a la corrupción en el Poder Judicial y gobierno municipal provincial, además en otros estamentos estatales y particulares allá en Cañete. Permítanme en este punto, amigos, contar una anécdota con el permiso de Guillermo. A Guillermo intentaron asesinarlo. Un sicario disparó contra el periodista que nos acompaña esta mañana y gracias a Dios el arma se encasquilló. Este caso lo asumimos en la Federación de Periodistas del Perú y agradezco a César Rojas y al Diario Expreso por glosar sobre este atentado, por dar a conocer sobre este atentado en el Diario Expreso. Guillermo, vamos al tema de fondo, al tema que nos convoca esta mañana, lo que sucede en Cañete con relación al tráfico de tierras. El 27 de noviembre del 2021 dimos a conocer en otro medio de comunicación cómo las mafias de traficantes de tierras, esas que operan al amparo de algunos malos jueces, fiscales y autoridades policiales, no solo se adueñan de terrenos seriazos en las afueras de Cañete. Esta vez la historia sucedió y viene sucediendo en el mismo centro de San Vicente. Increíble. Ingresaron al terreno del Colegio Estatal Alfonso Ugarte, insisto, en el mismo centro de la ciudad y se apropiaron del mismo. Guillermo Peña, como periodista, fue a cubrir ese hecho. Cámara en mano, fue a dar cuenta para informar mediante su medio de comunicación qué es lo que estaba sucediendo y aquí comienza la historia. A Guillermo lo denunciaron y lo que es más increíble aún, el Ministerio Público de Cañete admitió esa denuncia. Guillermo, es así la historia. Así es, José. Justamente en noviembre del 2021, 15 exactamente, una familia de la provincia de Cañete toma posesión de un terreno de aproximadamente 11.000 metros cuadrados. Esos 11.000 metros cuadrados tienen una partida registral en la zona y, por supuesto, está el nombre del colegio Alfonso Ugarte en San Vicente. Simplemente porque esos terrenos no estaban cercados, estaban prácticamente libres y sin embargo... Un servicio. No te pegues mucho al teléfono porque se te corta, no se te escucha bien. Por favor. Como decía, en noviembre de 2021 toman posesión de ese terreno y justamente este mismo día, casualmente, también toman posesión de un CEPRO, de un centro de formación que justamente está a unas cuadras del mismo terreno invadido. Los mismos invasores. Lo curioso de este asunto es que cuando se da la toma de posesión,
las autoridades se juntan, estoy hablando de autoridades de corte regional, porque finalmente la educación aquí, el ámbito de la educación está suscrita al gobierno regional de Lima a través de la Dirección Regional de Educación. Según las autoridades regionales, estoy hablando del consejero regional por Cañete, estoy hablando del prefecto regional de Lima Provincia, estamos hablando del director regional de Educación y también de la directora del UGEL y la directora del colegio en mención. Cuando se acude a ellos coordinar la recuperación del terreno, porque apenas habían pasado un par de días, y según el tema de lo que ordena la ley, en este caso el Código Civil, hay un plazo aproximado de 15 días para, sin la necesidad de un proceso judicial, recuperar el terreno. Y se acudió a la Policía Nacional en ese entonces, al coronel de turno, para poder solicitarle el apoyo respectivo para la recuperación del terreno. Sin embargo, lo único que se obtuvo fue la promesa del funcionario en mención de que iban a intervenir, y lo único que se pudo recibir en ese momento es el acompañamiento de unos cuantos efectivos policiales hasta el mismo terreno, con las autoridades en mención, para exhortarle a los invasores a retirarse pacíficamente. Y dejar a pedirles, por favor, que se retiren, a no intervenirlos, a pedirles, por favor, que salgan del terreno que pertenece al Colegio Alfonso Ugarte. Disculpa, Guillermo, hemos preparado un par de imágenes, a ver, control, si nos puede ayudar. Son con respecto a la citación que hiciera el Ministerio Público a Guillermo Peña, periodista cañetano que fue denunciado, y el Ministerio Público increíblemente validó esa denuncia y procedieron a citarlo. Vamos a esperar la exhibición de esas dos primeras imágenes, que son, como repito, la citación a Guillermo Peña. Mientras tanto, Guillermo, la policía no puso mano dura contra estos invasores. La policía prácticamente dejó pasar esto. Justo estamos viendo ahí, Guillermo, no, esta es, a ver, las imágenes acerca de la citación a Guillermo Peña. No, esas son las imágenes ese es para otro momento de la entrevista, por favor. Son imágenes de la citación a Guillermo Peña. Mientras tanto, Guillermo, retomemos el hilo de la conversación. Las autoridades policiales no actuaron como debieron hacerlo, no actuaron con firmeza, dejaron pasar los días y con ello convalidaron la presencia de esos invasores. Una pregunta, ese grupo que ingresó al Colegio Alfonso Ugarte, al terreno del Colegio Alfonso Ugarte, allí en San Vicente de Cañete, ¿son la misma organización que también invadió el predio de un sector? En realidad fueron dos grupos distintos. La casualidad es que el mismo día lo hicieron de manera, parecería de manera organizada, el mismo día. Lo curioso es que, como te digo, en el caso del terreno de Alfonso Ugarte, está totalmente descampado, o estaba totalmente descampado. En cambio, el centro era una construcción ya hecha. O sea, ya no hay garantía de si tu propiedad está sin construir o si tu propiedad está construida, porque de igual manera los grupos de traficantes o presuntos traficantes inmediatamente lo ven como un ente valioso para tomarlo. Con respecto a la Policía Nacional, el único apoyo que se recibió en aquel momento fue solamente el ir a acompañar a la delegación de autoridades a exhortar a que se retiren. Porque luego de eso, cuando se inició todo el trámite para poder iniciar con el uso de la fuerza de la policía, con todo el respaldo legal, la policía dilató todo este proceso con puros pretextos realmente ridículos. ¿Para qué? Para pasar el límite que permite la ley de recuperación de ese terreno. Y lo logró, porque finalmente pasaron los 15 días y desde ahí ya no se pudo hacer absolutamente nada más que presentar a través de la UGEL una demanda para recuperar, o una demanda de desalojo, que ha terminado curiosamente en estas semanas en una sentencia en favor de la UGEL, es decir, en favor de los legítimos dueños y propietarios de esos terrenos que le pertenecen al Colegio Alfonso Ugarte en primera instancia. Lo curioso recuerdo, Guillermo, que tuvimos la oportunidad de conversar con la
directora del Colegio Alfonso Ugarte, la señora Rosa Ormeño, y ella exhibió la documentación que ampara el derecho a la propiedad de ese terreno. También ella nos comentó durante esa entrevista que toda esa documentación la había colocado en manos de la policía, en manos del Ministerio Público, y además había sido acompañada por procuradores de la UGEL, del Ministerio de Educación, y que todo ese expediente con el cual se corroboraba que ellos eran los dueños de esa propiedad, pues no fue tomado en cuenta por parte del Ministerio Público, tampoco de la policía. Parece que el teléfono, en la línea de él se cortó, José. José. Sí, seguimos desarrollando el tema, primo. En su momento conversamos con la directora del Colegio Alfonso Ugarte, la señora Rosa Ormeño, y ella nos denunció que había hecho llegar tanto a la policía como al Ministerio Público el expediente que amparaba la propiedad, el derecho a la propiedad de ese terreno, la inscripción en registros públicos, los títulos, los contratos de compra-venta y todo ello. Pero lamentablemente, tanto en la policía como en el Ministerio Público no validaron esa documentación presentada por la profesora Ormeño. Como dijo nuestro Ya está invitado, con nosotros nuevamente Guillermo. bien, Guillermo, se había cortado la conversación. Sí, no hay problema. Estaba mencionando Guillermo que la profesora, la directora del colegio, la señora Ormeño, presentó los documentos respectivos que avalan y garantizan el derecho a la propiedad de ese terreno, pero que ellos no fueron tomados en cuenta inicialmente en la policía, en la delegación de la policía ni en el Ministerio Público, y eso es parte de la inacción que las autoridades, pues bueno, hicieron, ¿no? No hicieron contra los invasores de ese predio. Claro, claro que sí. Justamente para retomar, cuando se pide el apoyo policial para justamente desalojar a los invasores dentro de ese plazo de 15 días, la policía lo que hizo fue dilatar el proceso para que pasaran estas 2 semanas y ya no se pudiera hacer nada menos que se judicialice. Es decir, todo indica y todo señala de que prácticamente actuaron como cómplices de los invasores para lograr lo que ellos pretendían, que era la judicialización y por supuesto también la dilación de todo este proceso, para darle oportunidad a mantenerse en posesión de esos 11.000 metros cuadrados que son los terrenos del colegio y por lo tanto del UGEL. Lo curioso también es que justamente el Ministerio Público, cuando se le pidió el respaldo justamente a través de la Fiscalía de Prevención del Delito, no prestaron atención a este caso, pero sí prestaron atención inmediatamente cuando los propios invasores terminan denunciando a los que defendían la recuperación del terreno, incluyendo Ahí Prensa, vamos. porque también estuve incluido en la denuncia como imputado. Ahí vamos. En el paquete de imágenes que pasamos a control, con días de anticipación, pedimos que las últimas imágenes, las 7 y la 8, si mal no recuerdo, sean exhibidas como 1 y 2. Hicimos esa coordinación. Por favor, si se podría exhibir la imagen 7 y la imagen 8, que es la citación al periodista Guillermo Peña, ahí la tenemos, gracias chicos. Esa es la cédula de notificación, Guillermo, por la cual se te está citando. Y acá, y disculpen por el término que voy a utilizar, amigos, acá te quisieron hacer una jugada, ¿no, Guillermo? Parece que se cortó nuevamente la comunicación. Recuerdo Sí, que sí, te nuestro escucho, invitado... te escucho. Sí, 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 adelante, Guillermo. sí, lo que sucede es que a mí me pareció totalmente sorprendente de que, teniendo en cuenta que este es un tema mediáticamente escandaloso, debido a que incluso hubo una protesta de los padres de familia, toda una manifestación enorme de los padres de familia del colegio, La la comunidad recuerdo. educativa, las autoridades regionales, autoridades provinciales, a pesar de que se tenía pleno conocimiento de que se estaba defendiendo algo legal, legítimo, por supuesto, y que se tenía todas las pruebas documentales al respecto, las autoridades judiciales y policiales no actuaron y no hicieron absolutamente nada, pero sí actuaron en el momento en que se presentó una denuncia contra muchos de los que estuvieron en ese día defendiendo la recuperación y quien te habla.
no incluyeron, mejor dicho, a las altas autoridades regionales, pero sí incluyeron a autoridades de pequeña escala, como la directora del colegio, la directora de la UGEL en ese entonces, el subprefecto y quien te habla, que yo no tenía ninguna vela en ese No entierro más quisieron que chocar con informativa. gente de peso, en otras palabras. No querían chocar directamente con el director regional de educación, no querían chocar con el prefecto regional de Lima Provincia, no querían chocar con el consejero regional por Cañete hasta el año pasado, con quien yo trabajaba directamente como asistente y para quien también informaba desde el área de prensa. O sea, no quisieron chocar con ellos porque me imagino de que no querían de que ese nivel de investidura que tenían fuera en contra de sus intereses en cuanto a la denuncia presentada, porque obviamente se iba a caer de manera inmediata por la presión que existe por las autoridades que son en realidad. Guillermo, a ti te denuncian y el Ministerio Público acepta esa denuncia por el hecho de cubrir un hecho noticioso, por Eso es lo que, informar a eso la es lo que, comunidad que estaba eso es lo que, sucediendo en cuanto a la invasión del terreno del Colegio Alfonso Ugarte. eso es lo que a mí, por supuesto, hasta el día de hoy me es motivo de reflexión y análisis, porque no puedo entender cómo el Ministerio Público puede dar a trámite una denuncia que no tiene ningún tipo de sentido, ni asidero legal, ni real. Teniendo en cuenta Increíble. justamente estos antecedentes, porque es sencillo, José, solamente solicitar a la SUNAR la partida registral o la información del predio, porque ya la directora lo había presentado. O sea, corroborar Por esa supuesto, información para descartar la corroborar esa denuncia y llevarla a información, trámite. correr traslado a SUNAR y decir, a ver, nos ha llegado esta información, esta documentación expuesta por la directora del colegio, Alfonso Ugarte, por las autoridades de la UGEL, ¿no? A ver, señores de SUNAR, vamos a contrastar, es cierto, el número de ficha que trajo la señora Ormeño es tal, explíquenme ustedes si ese número de ficha, esa ficha existe. Era sencillo corroborar ello, ¿no? Claro, claro que sí, y no es que yo le tema a esa denuncia, porque en realidad No, por yo supuesto sé que que se no. va a caer, sino simplemente es que veamos el criterio y sobre todo de quienes dirigen o son los que representan a las entidades administradoras de justicia, sobre todo aquí en Cañete. Tú y yo No sabemos de hicieron ese pedido. sobra, tú y yo sabemos de sobra, Guillermo, tú desde el trabajo, desde el valiente trabajo que llevas a cabo en Cañete y yo desde la perspectiva periodística que tengo acerca del tema que sucede con el tráfico de tierras acá desde Lima, sabemos pues cómo se cuecen las habas en la administración de justicia, también en el manejo policial. No los eximo de culpa. Sabemos de sobra, Guillermo, qué es lo que pasa en la interna del Ministerio Público, cómo se mueven, no quiero decir en la totalidad, no quiero abarcar a todos, pero cómo se mueven favores e influencias. Y aparte, Guillermo, tú eres una persona, eres un periodista que ha chocado con intereses muy fuertes. ¿Podría tratarse este tema de un amedrentamiento o tal vez una venganza contra tu persona? Por supuesto, yo no descarto nada de eso porque en el momento en que yo tuve el atentado en el año 2020, justamente cuando empezó la pandemia, ni la Policía Nacional a través del coronel en su momento, que era Ríos Tirabanti, ni el Ministerio Público, ni ninguna otra autoridad tomaron acciones, sino hasta que recibieron presión de parte, por supuesto, de la Federación de Periodistas de Perú y de otras entidades también que representan a los hombres de prensa. Y el diario Expreso No también. actuaron. Con decirte que hicieron el tema de la firma y el movimiento de los casquillos de las balas para enviarlas a la INCRE en Lima después de 5 meses. Entonces, Caramba. pues Yo ya no con creo en eso te digo coincidencias, todo, ¿ah? ¿no? Por si acaso. No creo en coincidencias. Yo, como te digo, José, yo en realidad no confiaba en ninguna de las autoridades administradoras de justicia, en ninguna. Por eso es que también traté en un momento de no luchar contra la corriente, porque realmente después de haber puesto mi vida en riesgo y luego de eso, incluso de estar amenazado constantemente, lo único que hice fue, dije, bueno, no voy a luchar contra la corriente en este momento porque sería ilógico que busque justicia cuando los que la administran ni siquiera toman interés a un caso que pudo terminar en una tragedia como lo fue el mío en el año 2020. Pero ya en la actualidad, este caso terminó iniciándose las investigaciones preliminares, acudió la directora del colegio, Alfonso Ugarte, acudieron las otras personas denunciadas,
Y sorprendentemente, recién en ese momento es que el fiscal a cargo del caso decide consultarle a SUNAR recién por el pedido y la exigencia de la directora de que se demuestre a través de este pedido de que esos terrenos tenían una partida registral a nombre del Colegio Alfonso Ugarte. Caramba, recién se dieron cuenta. Ahora, Felicitaciones, ¿ah? ¿y ese fiscal no se les ha denunciado ya? ¿Perdón? ¿No los han denunciado ese fiscal? Justamente nosotros estamos esperando qué es lo que determinan, porque a partir del pedido que hace la directora del colegio, la directora acude a declarar a la citación, pero también denuncia a los invasores. Claro. También los denuncia a los invasores. Pero ¿qué ha pasado también, primo José? Hasta el año pasado, hasta el 31 de diciembre de 2022, no se ha recibido el apoyo de las autoridades regionales, solamente del consejero regional Porcañete, que fue el único que respaldó, porque acá en cuanto a la UGEL, cambiaron de directora, en cuanto a las autoridades del prefecto regional, cambiaron de prefecto regional, cambiaron de director regional, entraron nuevas autoridades políticas y abandonaron totalmente el caso. Prácticamente la directora del colegio se quedó sola, absolutamente sola, y por lo tanto quien te habla también, pues, ¿no? Entonces, ese caso Increíble. no le dieron el interés, sino hasta ahora, hasta hace unos días, en que ha salido una sentencia del Poder Judicial dándole la razón a la directora del colegio. ¡Qué bueno! Y emitiendo un resultado favorable para el desalojo en primera instancia, porque los invasores han vuelto a apelar. Han vuelto a apelar a sala. Guillermo, esto va a pasar a sala, ¿no? Así es. ¡Qué bueno! Y tú y yo tenemos la suficiente experiencia como periodistas en el tema Cañete, en el tema corrupción en el Poder Judicial, de qué sucede, lamentablemente, a veces en las salas superiores de justicia de la Corte de Cañete. Hay que tener fe, porque hay un juez que ha sido castigado ya, así que hay que tener fe en el sentido del resultado y esperamos que todo salga bien, Guillermo. Les comento, yo también tengo un poco, si quiero, un ápice de fe en esta ocasión. ¿Por qué? Porque ha ingresado una directora de la UGEL por concurso público, es decir, por mérito, no a dedo. ¿Y qué pasa? Esa directora, en el momento que yo le corro a traslado de este caso, porque justamente me llamaron para una entrevista, y justo le corro traslado de varios casos, inmediatamente han tomado acciones de ir a la comisaría, de ir al Ministerio Público. Qué bueno. Y Qué se bueno. han sumado precisamente las nuevas autoridades de turno. Bueno, algunas autoridades de turno. Qué bueno, Guillermo. Qué bueno. Hay que seguir Qué en bueno, esto. Guillermo. No te abandones, sigue todo para adelante. Nosotros te vamos a seguir apoyando. Acá está José Briceño, que por supuesto tiene todo el interés para que todo te vaya bien. Así que vamos para adelante, ¿de acuerdo? Claro que sí, claro que sí. Listo, Guillermo. Un abrazo grande para ti. Arriba ese ánimo. Por supuesto. Muchísimas gracias, primo. Saludos, José. José. Gracias por tu participación, estimado Guillermo. Suerte en todo y estamos contigo. Primo, antes de irme, a ver si Control nos apoya con las imágenes del memorando que hemos tomado conocimiento, se emitió ayer en el hospital Almenara. Sí. Primo, aquí en Café con Leche nos referimos entre diciembre y enero al tema Inmunocare. Denunciamos cómo se habría direccionado desde el Departamento de Nutrición del Hospital Almenara las bases para hacer una compra verdaderamente lesiva de ese suplemento enteral. Ayer tomamos conocimiento del memorando número 4 ORH-DA-GRFA Salud 2023, suscrito por la licenciada Jacqueline Otaiza, por el cual se suspende del cargo como jefa del Departamento de Nutrición del Hospital Almenara a la licenciada Mari Toledo Purguaya. Mari Toledo es actriz central en la historia de la compra de ese producto, a 163% más que el costo que pagaron hospitales como Grau, Rebagliati Castilla y Sabogal del mismo Salud. Esos hospitales, primo, compraron a 7.1 la lata de 800 gramos y el Almenara, desde el área de nutrición, bajo la dirección de la ahora suspendida Mari Toledo, adquirió ese producto a 187 soles el pote de 850 gramos. Increíble. Ello representa un incremento del 163%. En el tenor del memorando, primo, que estamos leyendo ahí gracias a los chicos de Control, se puede leer que tomaron a la letra la investigación que lanzamos aquí en Café con Leche. Han tomado a pie juntillas, como se dice, primo,
el tenor de lo que nosotros explicamos aquí en Café con Leche, lo que gracias a tu programa se dio a conocer y lo han transformado en esta orden de suspensión contra Mari Toledo. Tenemos información, primo, que este caso del Inmunoquer puede ser la puerta que abra una investigación más grande sobre temas más graves al interior del Departamento de Nutrición en el Hospital Almenara. Me refiero a la compra de máquinas para la extracción de leche materna y además también de carritos para repartir alimentos en los pisos donde se encuentran los hospitalizados en ese nosocomio. Compras que han sido señaladas. Parece, primo, que se viene una investigación muy fuerte, muy detallada contra esta y otros funcionarios de esa área, teniendo en cuenta esta denuncia que lanzamos aquí en Café con Leche. Muy bien. Bueno, José, entonces vamos para adelante y por supuesto, atención, la señora Mari Toledo Purguaya ya no es jefa de servicio de nutrición de la Almenara y esto, por supuesto, va a abrir la posibilidad de investigar otros casos de corrupción en ese hospital y, por qué no, en E-Salud, ¿verdad? José, muchas gracias. Gracias a ti, primo, gracias a ti, gracias a los chicos de control, a Lucho, a Alicia, Omar. Sin el maravilloso trabajo de ellos no podríamos ofrecer nuestros contenidos. Chévere. Mi gratitud a ellos. Buenos días. Abrazo, juventud. Buen día para ti. Primo, nos vamos a la